Cada día, millones de niños y niñas en el mundo migran por necesidad, algunos con sus familias y otros completamente solos. Muchos de ellos, en lugar de encontrar una mejor vida, terminan trabajando desde edades muy tempranas. La migración y el trabajo infantil son dos realidades que, cuando se cruzan, exponen a los menores a múltiples riesgos. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Qué factores están detrás de este fenómeno? En este video te explicaremos las causas, consecuencias y desafíos que enfrentan los menores migrantes. La migración es un fenómeno global que afecta a millones de personas, incluyendo a niños y adolescentes, quienes enfrentan múltiples vulnerabilidades al migrar con sus familias, solos o al quedarse atrás cuando sus padres migran en busca de mejores oportunidades. La migración estacional es aquel fenómeno donde familias enteras se desplazan temporalmente en busca de oportunidades laborales, vinculadas a ciclos agrícolas, turísticos o de construcción. Genera un impacto profundo y particular en la educación de los niños que acompañan a sus padres en esos movimientos cíclicos. A diferencia de la migración permanente, este vaivén constante entre lugares de origen y destino crea una situación de precariedad educativa que muchas veces pasa desapercibida en las estadísticas y políticas públicas. Los niños migrantes estacionales suelen cambiar de escuela varias veces al año, siguiendo los ritmos de siembra, cosecha o temporada alta en distintos lugares. Cada traslado implica adaptarse a un nuevo centro educativo, con docentes, compañeros y planes de estudio diferentes. Esta movilidad forzada deriva en graves desfases de aprendizaje, ya que los contenidos no siempre coinciden entre regiones y muchos menores terminan repitiendo grados, o, en el peor de los casos, abandonando el sistema por frustración o necesidad de trabajar. A esto se suma el problema de acceso físico a las escuelas. En muchas zonas rurales donde se asientan temporalmente las familias migrantes, simplemente no existen centros educativos cercanos. Cuando los hay, las instituciones suelen negar la matrícula a niños que solo permanecerán unos meses, argumentando complicaciones administrativas o falta de cupo. El resultado es que estos menores pasan largos periodos sin escolarizar, acumulando vacíos que después son difíciles de superar. La invisibilidad institucional agrava el problema. Al no tener una residencia fija, los niños migrantes estacionales quedan fuera de los programas de apoyo educativo, becas o servicios sociales diseñados para poblaciones estables. Muchos carecen de documentos actualizados debido a los constantes desplazamientos, lo que limita aún más sus oportunidades. Además, en contextos de pobreza, estos menores suelen incorporarse prematuramente al trabajo informal para contribuir al ingreso familiar, sacrificando su derecho a la educación. Situación migratoria y niveles de protección de niños migrantes. Cuando las familias cruzan fronteras sin autorización legal, se les considera migrantes en situación irregular. En estas condiciones, sus hijos suelen quedar excluidos de servicios esenciales como la educación y la atención médica, lo que incrementa su vulnerabilidad ante fenómenos como el trabajo infantil. Este tipo de exclusión entra en contradicción directa con la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la cual establece que todos los niños deben ser protegidos sin importar la situación migratoria de sus padres. Es decir, el acceso a sus derechos no debería estar condicionado por su estatus legal. Por otro lado, la migración infantil internacional, particularmente en el caso de los menores no acompañados, representa un fenómeno aún más delicado. La mayoría de estos niños viajan sin documentos, lo que los coloca en una situación migratoria irregular y los expone a una serie de riesgos adicionales durante el trayecto. Durante el tránsito, estos menores suelen depender de adultos desconocidos, lo cual puede derivar en situaciones de abuso, manipulación o explotación. A su llegada al país de destino, enfrentan nuevas barreras. Su condición de indocumentados limita el acceso a servicios sociales como la salud, educación, refugio y protección legal. Además, esta situación amplifica su vulnerabilidad ante el sistema, lo que significa que muchas veces ni siquiera son registrados por las autoridades. Esto los convierte en blancos fáciles para redes de trata, explotación laboral e incluso violencia internacional. Mientras los jóvenes mayores, en edad de trabajar, pueden en algunos casos acceder a canales legales de migración, los niños carecen de esa posibilidad, quedando atrapados en una red de obstáculos, riesgos y abandono institucional. Por tanto, es urgente replantear las políticas migratorias para que prioricen el interés superior del niño, tal como lo marca el derecho internacional. Proteger a la niñez migrante no es solo una cuestión humanitaria, sino también un compromiso ético y legal de los estados. Migración infantil interna.
Este tipo de migración ocurre cuando niños y adolescentes se trasladan dentro de su país en busca de mejores oportunidades de vida. En muchos casos, esta movilidad responde a la necesidad de mejorar sus condiciones. Pero, ¿cuáles son las razones detrás de esta migración? Entre las razones más comunes encontramos, por un lado, la búsqueda de estabilidad económica. Muchas familias o niños migran para acceder a empleos mejor remunerados. Además, el acceso a educación de mayor calidad es un factor clave. Por ejemplo, en zonas rurales hay menos recursos educativos, lo que motiva la migración hacia ciudades con mejores escuelas. Por otro lado, las condiciones climáticas o desastres naturales también influyen. Sequías o huracanes pueden obligar a las familias a desplazarse. Asimismo, la violencia y la inseguridad generan migración. El crimen organizado o conflictos armados fuerzan el traslado hacia zonas más seguras. En algunos casos, los factores sociales y políticos provocan desplazamientos internos. Y finalmente, las redes familiares y las tradiciones culturales, que también impactan la movilidad infantil. Por ejemplo, algunas comunidades tienen patrones migratorios establecidos. Ahora bien, ¿qué tan frecuente es este fenómeno y cómo varía según el país? En primer lugar, la mayoría de los niños migrantes en países en desarrollo no cruzan fronteras, sino que se trasladan dentro de su país. Además, en países como Brasil, China, India e Indonesia, los migrantes internos son más numerosos que los internacionales. Por otro lado, en Argentina, Chile y Sudáfrica, hay 11 veces más niños migrantes internos que internacionales. En cuanto a África Occidental, en países como Mali y Ghana, muchos niños migran lejos de sus padres. Y en términos de edad, la mayoría son adolescentes de entre 15 a 17 años, aunque también migran niños más pequeños. Sin embargo, la migración no afecta a todos los niños por igual. Hay diferencias claras entre niños y niñas en este proceso. En el caso de los niños, suelen migrar a ciudades grandes o incluso al extranjero en busca de empleo. Por ejemplo, en Benín y Burkina Faso, esto es muy frecuente. Por otro lado, las niñas tienden a trasladarse a zonas rurales cercanas, generalmente para trabajar en el servicio doméstico. En Ghana, migran a edades más tempranas que los niños, lo que incrementa su vulnerabilidad. Pero esto no es casualidad. La estructura social influye en estas diferencias, y eso está relacionado con las sociedades patriarcales. En primer lugar, las niñas tienen mayor facilidad para migrar debido a una menor integración en sus comunidades de origen. Además, muchas trabajan en hogares privados, lo que las hace más vulnerables al abuso y la explotación. Y por último, las normas culturales que restringen su acceso a la educación y oportunidades laborales, empujándolas a trabajos informales. Riesgos de explotación de niños migrantes no acompañados. Los niños que migran sin sus padres se encuentran entre los grupos más desprotegidos. Muchos lo hacen sin documentación legal, lo que incrementa su exposición a la explotación, la violencia y el abuso. De acuerdo con la OIM, estos menores corren un alto riesgo de caer en redes de trata, especialmente en sectores como la agricultura, el trabajo doméstico y la economía informal. Su situación se agrava por 3 factores principales. 1. La ausencia de documentos, lo que los deja sin protección legal. 2. Dependencia de adultos para acceder a recursos básicos, lo que facilita situaciones de abuso. 3. Falta de servicios en lugares donde llegan, como educación y atención médica. Como consecuencia, muchos de estos niños enfrentan explotación laboral, con salarios injustos y condiciones peligrosas, tráfico y trata, con fines de explotación sexual o trabajos forzados, violencia física y psicológica, además de discriminación. Por otro lado, las crisis económicas aumentan esta problemática. La disminución de remesas ejerce presión sobre las familias, quienes recurren a trabajo infantil como forma de subsistencia. Si bien las remesas pueden mejorar el acceso a la salud y educación, en ciertos casos también fomentan la explotación cuando se invierten en negocios que emplean a los propios niños o generan dependencia económica. Según datos de la OIT, en 2020 había 152 millones de niños en situación de trabajo infantil, muchos de ellos migrantes no acompañados. Esto tiene consecuencias graves a largo plazo, como la interrupción educativa y afecciones a la salud mental, lo que perpetúa un ciclo de pobreza difícil de romper. En definitiva,
La migración infantil no acompañada exige una respuesta urgente y que garantice protección, acceso a derechos y políticas públicas eficaces para salvaguardar su bienestar. Niños dejados atrás por padres que migran. La migración de padres en busca de mejores oportunidades ha dejado a millones de niños en sus países de origen, generando una situación silenciosa pero profundamente impactante. Estos menores conocidos como niños dejados atrás enfrentan múltiples desafíos que afectan su bienestar emocional, educativo y social. Entre las causas principales de esta separación destacan la búsqueda de empleo, la falta de oportunidades en las comunidades de origen y las crisis económicas o sociales, que obligan a los adultos a migrar, dejando a sus hijos al cuidado de familiares, principalmente abuelos. Esta realidad es común en países como México, Filipinas o Guatemala, donde muchas familias dependen de las remesas enviadas desde el extranjero. Sin embargo, la ausencia prolongada de los padres genera un impacto emocional significativo. Muchos niños experimentan tristeza, ansiedad y sentimientos de abandono, lo cual puede desencadenar problemas de conducta, retraimiento o incluso depresión. De hecho, un estudio de UNICEF reveló que en Filipinas, el 40% de los hijos migrantes sufren altos niveles de ansiedad y estrés emocional. A nivel educativo, los efectos también son evidentes. La falta de apoyo parental puede traducirse en baja motivación escolar, mayor riesgo de abandono educativo y dificultades para mantenerse al día con sus estudios. Aunque las remesas ayudan en algunos casos, no siempre son suficientes para cubrir los gastos escolares o garantizar un entorno propicio para el aprendizaje. Por otro lado, en el plano social y familiar, la situación es igualmente preocupante. Muchos de estos niños quedan al cuidado de adultos mayores que, aunque amorosos, no siempre pueden brindar el acompañamiento emocional necesario. Esta falta de supervisión puede exponerlos a situaciones de riesgo, como la explotación laboral, el abuso o incluso el reclutamiento por pandillas o grupos criminales, especialmente en contextos como El Salvador o Guatemala. La separación familiar por motivos migratorios representa una carga emocional profunda para los niños. Aunque sus padres migran con la intención de ofrecerles una vida mejor, la distancia física y afectiva puede generar consecuencias duraderas. Por eso es fundamental que las políticas migratorias consideren también a los hijos que se quedan atrás y se promuevan alternativas que protejan su desarrollo y garanticen su bienestar emocional. Políticas para la protección de niños migrantes. La protección de los niños migrantes debe ser una prioridad en toda política pública, con un enfoque basado en derechos humanos y en el interés superior del niño. Primero, las políticas deben ser integrales, abordando causas de fondo como la pobreza, la violencia o la falta de oportunidades, no solo medidas asistencialistas. También es esencial garantizar el acceso universal a derechos básicos como salud, educación, vivienda y alimentación. En América Latina, el 60% de los niños migrantes no accede regularmente a estos servicios. Otro punto clave es la protección contra la explotación. Es necesario combatir el trabajo infantil y la trata de personas con medidas de prevención, detección y sanción. Además, se debe asegurar que no haya discriminación por origen, estatus migratorio o género. La participación infantil también es fundamental. Los niños deben ser escuchados en las decisiones que los afectan, como lo indica la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando se trata de niños migrantes no acompañados, la situación es más crítica. Se necesitan políticas específicas que incluyan su identificación y registro inmediato, así como las alternativas a la detección como hogares comunitarios o familias de acogida. También deben contar con apoyo legal y priorizarse la reunificación familiar. Según la ONU y la OIM, muchos de estos menores enfrentan condiciones inadecuadas y solo un pequeño porcentaje logra reencontrarse con sus familias. Además, el 50% está en riesgo de sufrir explotación. Proteger a estos niños no es solo una obligación legal, sino también un compromiso ético que deben asumir tanto los estados como la sociedad. La migración infantil es una realidad urgente que exige acción inmediata. No basta con mirar hacia otro lado. Necesitamos políticas públicas firmes, protección efectiva y una sociedad verdaderamente consciente, porque detrás de cada número hay una historia, y detrás de cada niño migrante, un rostro, un miedo, un sueño. Protejamos esos sueños. Migrar no debería ser una condena, sino una oportunidad. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Espero que esta información te haya hecho reflexionar y que juntos podamos seguir construyendo un mundo más justo para todos los niños.